Hola a todas, a todos. Aquí estamos en otro capítulo de Las Variables Ocultas, al que nos invita Democracia UDP con Constanza Michelson, Matías Riga. Hola. Tratando de entender desde ángulos bien distintos y insospechados a veces, o por los caminos a los que nos lleva esta conversación y nuestros invitados, de qué se está tratando la cosa. Y hoy día habíamos pensado empezar conversando sobre el deseo. Ha estado instalado en los datos de los últimos años el que ha bajado la libido, parece, ha estado muy decaída el deseo sexual, por ejemplo. Yo traje algunos datos, a ver, para que nos pongamos en contexto y lo llevemos esto hacia donde nos lleve. Según la consultora Activa, los chilenos en promedio tenemos 5,6 relaciones sexuales al mes. Un 20,9% de los mayores de 18 años no tiene actividad sexual. Un 22,8% lo tiene 3 veces a la semana. ¿Todo esto será verdad, Patricio? Todo esto se supone que son datos de una Oye, consultora esto, con nombre y apellido. Pero espérate, esto de Chile es que eso está bastante alto para el mundo. Vamos a llegar al mundo. Sí. 7,7% de los chilenos tienen relaciones todos los días. 5,5 le mandamos un saludo especial a esa gente. 5,5 una vez al mes. Ya estamos acercándonos un poco más. Estamos entrando en territorios más familiares. En el mundo los datos son los siguientes, más o menos. Aquí hubo un cambio muy importante además en los últimos años. Esto es interesante. Según la encuesta nacional sobre crecimiento de la familia en Estados Unidos, los jóvenes vírgenes entre 22 y 34 años se han duplicado en la última década. Entre 2013 y 2015, el 4% de los hombres de esa edad y el 5% de las mujeres no había tenido relaciones sexuales. En 2022-2023, en cambio, pasó a un 10% de los hombres y un 7% de las mujeres. O sea, las mujeres tienen más pero tienen que tener con alguien. Tienen, pero que se pueden repetir. Por eso te digo. La crisis es más masculina, pongámoslo ahí, del hombre joven. La crisis es más masculina. La recesión sexual no solo se remitiría a la... Adquirimos teoría, recesión sexual. Uno se va perfeccionando en estas materias. Las cifras son múltiples. Lo otro Pero es una tendencia. Eso es lo que... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No, mira, esta idea de la recesión sexual, yo me acuerdo que hace ya varios años empezaron a hacerle un artículo por acá, no sé, estudió en Inglaterra, estudió en Japón, estudió en Estados Unidos, dice que la tendencia, que no es la baja no sabemos del deseo si tienen menos deseo sexual, sino que menos encuentros, que no es lo mismo. Pero o sea, la crisis, espérate, es de la cantidad de encuentros sexuales, del deseo. Que yo leí por ahí también que se masturbaba menos incluso la gente. O sea, no era solo una cosa de encuentro, sino que era ya también bajo ninguna... Capaz que el deseo vaya por otro lado. Sí, pues, puede ser. Bueno, y ya hace algunos años, en The Atlantic, apareció un artículo que decía, ya hagámonos cargo de esto, más o menos esta cuestión ya parece una tendencia, y se empezó a hablar de recesión sexual y hay mucha hipótesis. O sea, desde los microplásticos en la comida, que entonces afectaría la testosterona, cosas de esa índole, hasta algo pasa, ¿no? Sobre todo con las generaciones más jóvenes, donde hay una especie de paranoia cruzada, porque también esta segregación sexual, pongámosle, porque todo esto afecta más a la heterosexualidad que al mundo de la diversidad. Están más arriba, ellos están más en su efervescencia, la diversidad que la heterosexualidad. Y esto también, la segregación también es política, que apareció un artículo importante el año pasado en The Economist que decía, bueno, pareciera ser que las mujeres jóvenes están votando más políticas liberales, mientras que los varones jóvenes están votando más, políticos de estos nuevos, digamos, de las derechas alternativas, como se dice. ¿No estarán achunchados los hombres? Un poco sepo. Pero Constanza... Pero espérate, esto sumado a que, solo decir esto, todas las culturas han regulado el encuentro entre los sexos, porque es abismal en algún punto. El tema es cuáles son después de las sociedades tradicionales, ¿qué vienen los encuentros entre los hombres y las mujeres? A mí me parece que hay
nada lo sustituye, por lo tanto hoy día lo que se pone ahí en el entremedio entre uno y otro son protocolos. Acuérdense que en estos años del feminismo vino la cosa del consentimiento, que uno decía, bueno, pero ¿qué? ¿Eso va a hacer firmar un contrato? Eso mata harto la cosa, ¿no? Lo dificulta. Yo te quería decir algo que suena, por lo menos a mí me sonó cuando lo pensé un poco de viejo, pero... Hable como tatita nomás. Hable como tatita. Hable como tatita, Bueno, suéltese, relájese. En el transcurrir de la vida de uno, yo he visto como esta metamorfosis. Incluso llego a creer que el deseo tiene metida... O sea, uno vio, ponte tú, hace poco el body positive. Ahora uno ve a Sydney Sweeney, que es un contraste. Antes de eso... ¿Podéis explicar un poco esto? No, que uno ha visto otras, cómo el deseo se sube, se baja, No, pero el se escándalo modula. pasó justo ahora con Sydney Sweeney, que hubo una Sí, pero polémica. te digo que ese es un escándalo, a lo que yo me refiero es que esto... Ustedes la van a gente contarnos de qué se trata ese No, escándalo. sí, pero que la gente esté teniendo menos sexo puede ser algo pasajero. O sea, es que parece que no está... O sea, la tendencia en los últimos, qué sé yo, no reciencito, es como últimos 50 años y la tendencia se precipita en la última década. Pero lo que pasa es que no solamente parece que se trata de una cosa como que va y viene, sino que también se alinea con otras conductas, que son, por una parte, la presencia del porno que hace, ok, hay menos encuentros sexuales, pero al mismo tiempo, no sé, cuando nosotros éramos chicos el porno era una transgresión, hoy día es una marca. Es un ideal. Y eso también es abismante ¿Cómo para los un ideal? Yo lo vivo como un desde. Tú Lo digo sin broma. Eres muy joven. Bueno, los jóvenes lo viven como un desde bastante terrible. Porque a uno se le olvida que debutar es muy angustiante. Pero yo quería decir otra cosa, que en esta tendencia de... Hay otro autor que dice, bueno, capaz que todas estas vueltas que los más jóvenes se dan en la identidad, buscando qué es lo que son, cuál es su identidad sexual, esa es una manera también de pasar mucho tiempo en eso antes de ir a preguntarse quién es uno con otro. Si uno en los encuentros que dice, bueno, parece que más o menos soy así o me sale así, sino que más bien están en la cosa... Sí, pero ponte tú también hay cosas que hay que meter en la conversa. Hay una novela ahora que acaba de salir de Miranda July, una escritora inglesa que se llama, en castellano la traducción sería como En cuatro patas. En cuatro patas. Ya. En cuatro patas. A lo perrito. A lo perrito. Y la novela trata, más que de eso, como una sexualidad alternativa, gente que se junta, está una al lado de la otra y hacen cosas paralelas. No quiero contar la trama, pero me refiero a que también hay una incursión de cuestiones que para mí son novedad. Pero eso sería una manifestación de deseo. De deseo. Pero no una disminución. No. No se mira así. Es que por eso ¿no? digo, en el mundo de diversidad y de exploración, en ese mundo no hay este declive. Es que eso te quiero decir. Es en el mundo heterosexual. Pero también es heterosexual. Bueno, heterosexual podríamos decir más normativo. Claro. A mí se me ocurren dos cosas sin tener ningún tipo de estudio académico al respecto, pero más o menos observación y autoobservación. Yo supongo que hay un asunto que tiene que ver con el ajuste de la relación entre los sexos, que cambia y que complejiza. Tú lo mencionaste. O sea, el volver más normativa y menos bestial, porque en la historia de los sexos también esta cuestión es poder. Y no vamos no lo voy a poner como bueno, sino como dato. Y de alguna manera en esos encuentros, en los bares oscuros, en el lugar, el hombre ahí ejercía su sexualidad de una manera imponiendo un poder. Y la otra le gustaba o no, y eso generaba un tipo de deseo, ¿no? Más o menos. Un guión. Había un guión. Cambió esa cosa. Ya, eso genera desde ya entonces un espacio de incertidumbre y de incomodidad que debe inhibir. Estoy suponiendo. ¿no? O sea, claro, están más... Y el otro elemento que se me ocurre a mí es este. El teléfono. El teléfono. Esta otra masturbación, pues claro, ahí está esta especie de conexión permanente con un tipo de información que te mantiene satisfecho. No sé cómo decirlo, con estímulos sucesivos. Sí, pues. Es vicioso. Y es vicioso. Claro, porque pegarse la lata de ir a buscar a alguien que te rechacen, o sea, todo lo que significa ir al encuentro con otro son muchos pasos, es difícil. Y todos nuestros juguetes nuevos apuntan a que todo no sea más
fácil con el costo de que la vida se vuelve menos compleja. Y yo quería preguntar lo que decía Matías Sydney Sweeney, estos gringos que tienen como nombre, apellido, nombre. Pero esta chica que era, bueno, es una actriz que se hizo famosa en la serie Euphoria. Pero era bonito porque en esa serie estaba la chica trans, estaba el de los deportes y estaba ella que era la rubia voluptuosa, pero era una más de la pluralidad de posibilidades, no era la alfa, digamos. Y ella, bueno, después se hace famosa y ahora apareció, antes de la polémica que les voy a contar ahora, hace un tiempo atrás, ella la invitaron a un late show de estos norteamericanos y la presentan como ella es la encarnación del fin del woke. De nuevo tenemos una rubia, digamos, belleza antigua pre-2018 estallido feminista, digamos. Y ahora la polémica fue que hizo una publicidad para American Eagle, una marca de blue jeans. Entonces juegan con la palabra jeans y genes en inglés, que suenan igual. Entonces dicen, Sydney Sweeney tiene buenos genes. La polémica explotó porque igual es un momento en Estados Unidos donde están estas redadas con los inmigrantes y todo. Entonces decían, bueno, esto suena a supremacía blanca. Esa fue una discusión, pero la otra, que es la que yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, es que lo que decías tú, Pato, o sea, esto no es nada nuevo, hay que pensar en Helena de Troya, cómo se encarna en el cuerpo de una mujer una guerra ideológica. Ella viene a representar ahora, es como el retorno de la belleza, digamos, modelada para el ojo masculino. O sea, tradicional, por decir así, ¿no? No lo encuentro tan tradicional, fíjate yo. Tradicional, ¿sabías en qué sentido? Es la mujer más bien niña. curvilínea. Sí, pero curvilínea tradicional en el sentido ¿Flaca? que... No tanto. Sí, no, pero curvilínea en el sentido como acentuado eso. Es Marilyn Monroe. No sé. Sí, y en ese sentido es un poco niña, inocente, que no son en realidad. O sea, Marilyn Monroe siempre pagó el costo. Ya, pero ya no es la de Kate Moss. No, No, porque- no es flaca de flaca- esa manera. No, Una flaca pero es emotiva. Marilyn Monroe, es como entre infantil, ojos medio cerrados, semicerrados, esa postura así, todo carnoso, esa especie de inocencia hot, que es amada y castigada al mismo tiempo. Sí, esa figura es Yo maldita. representa una cosa ¿me de entiendes? un objeto estereotipo, que lo hemos visto, que está a grandes rasgos, mujer curvilínea rubia. Y que hace muy poco podría ser otro. Ese perdió en algún momento Parece que perdió lugar, porque ante- el cine Sí, claro. era del cine de los 50, era la... Sí, la- totalmente. No, Loren podría Bacall. ser- Loren, No, la- o podría ser la de los 90, californiana, si da lo mismo. Es la chica que de alguna manera vino a destronar 2018, cuando acuérdense que tiraron para abajo Miss Reef, ¿cómo se llama? La Bomba 4. Se acabaron los Miss Mundo, Se acabó eso. Y esta cuestión es como, espérense un poco, aquí los que mandan vamos a restituir a la mujer que nosotros queremos. Es una cuestión de poder, más que meramente del deseo. Es más bien decir, Ese este es el siempre deseo ha que nos estado. gusta. Sí, No sí. es una guerra política. Qué rápido ha sido este cambio, todo esto, estas volteretas, porque... El latigazo de vuelta esto. Porque del 2018 en que estaban los movimientos feministas, que tuvimos acá todas las facultades tomadas, etcétera, lo que pasó en Argentina, en fin, donde aparecen, en fin, no sé, hasta apareció los gordofóbicos, o sea, se reivindicó una serie de cuestiones. Digo. Ahora que vuelve Quique Morandé, Vuelve. o sea, está en la cresta está en la cresta de la ola, digamos, a que vuelven los Mis Mundos y Mis Universos. Ahí a importar, volvió a ser como importante. Volvieron, es que habían desaparecido, Sí. era así de claro, habían desaparecido y están como de vuelta. O sea, Pero algo claro, que- algún tipo de restauración. Pero fíjense que esa restauración pasa por la cosa de qué se hace con las mujeres. Siempre hay que mirar qué pasa con las mujeres en una sociedad para entender lo que está pasando políticamente. Eso es lo que me parece. Hay algo que se encarna en ese problema. Pero el año, ponte tú, 95, cosa que a mí me llamó la atención, buscando cuestiones en torno a este tema, aparece un libro de la Siri Husberg, que en ese tiempo era muy poco conocida, y hoy día es como una mujer top, que se llama Una súplica para Eros. Ya en esos años, ella dice, cuidado con el feminismo norteamericano, que es muy castigador, y que tiene una beta puritana. Y textualmente dice, resulta prudente admitir que el placer sexual se presenta en todas las formas y aspectos posibles, que las mujeres, al igual que los hombres, se sienten a menudo excitadas por cosas que en el mejor de los casos se nos antejarían como tonterías y en el peor como algo perverso.
ella veía que era difícil A ver, yo creo que hay una que pregunta. se cruzara, llamémoslo así, la normatividad Con el deseo. con el deseo. Total. Y eso lo dice hace mucho rato. Sí. Ya, y ahí yo creo que hay una pregunta incómoda que a lo mejor tú podías aproximarte, digamos. Esa normativización que se ha pretendido del deseo, se supone que es como para poner en riel al hombre, digamos, o como para domesticar una bestia agresiva. Una bestia agresiva y una relación insoportable para la igualdad de derechos, etcétera, etcétera. Pero también, y yo no sé si la fantasía sexual femenina incluso es enteramente una construcción cultural en ese mismo sentido, o hay algo de esta perversión que acepta y asume. Estoy pensando en, no sé, yo en su momento escuchaba amigas que recordaban como muy calentonas espacios medio oscuros en los que un personaje se acercaba sin pedir permiso y de alguna manera empezaba como un juego de poderes que mal excitaba. O sea, ese riesgo. O sea, es que yo creo que todo lo que hoy día se le llama woke tuvo un gran error, esa idea del despertar, como si las cosas se pudieran mover a voluntad, incluyendo el deseo, como si no existiera lo inconsciente o las variables ocultas de las cosas. Entonces yo creo que en el justo anhelo, digamos, de querer reivindicar o rectificar ciertas relaciones de poder, yo creo que la pasada de largo fue como decía, además vamos a arreglar el deseo y vamos a cambiar el estereotipo de belleza. No funciona así. Ahora, otra cosa es que este latigazo, lo que viene a hacer de vuelta, es poner la pata encima y decir, no, miren, estas son las mujeres, estas son las de verdad, las buenas, pero si se portan mal, van a ser malas. Siempre, Marilyn Monroe, recuerden, o sea, es una figura maldita en el sentido que la aman, pero si se corre un poco, se desvía un poco, es maldita. Yo entiendo, perdona la adquisición. En algún momento hubo una polémica equivalente con la Brigitte Bardot. Yo soy medio fanático de estos temas. Toda la polémica con Brigitte. Empezó a ser la Brigitte Bardot muy mal considerada por otras mujeres. Espérate. Y salió Simone de Beauvoir a defenderla. Y escribió un libro, Brigitte Bardot o el síndrome de Lolita. También la Marguerite Duras va a salir a defenderla. Y ambas van a aludir a una cuestión. Dicen, hay un tipo de mujeres... Las francesas salen siempre a corregir cuando vienen estas cuestiones puritanas. Puritanas. Bueno, pero ellas van a decir algo que me impresiona, porque viene de dos mujeres que piensan y que han tenido temas con esto. Bueno, dice, sobre todo de Beauvoir, dice, Brigitte Bardot tiene algo animal que no todas tenemos. Una capacidad de convertirse en objeto y convertir al otro también. O sea, le atribuye ciertas características femeninas, acordando un poco a Helena de Troya, que no serían de todas las mujeres, que serían de algunas. A ver, ¿cómo? Y que esas características tienen que ver, por lo que yo entiendo en el ensayo de ella, con que despiertan el deseo de manera menos cultural. O sea, entrarían directo al inconsciente. Pero me pregunto, o sea, ¿y por qué síndrome Lolita? O sea, ¿qué se refiere? No, porque en aquel tiempo va... Es que yo creo que igual, a propósito, lo mismo de la Sydney Sweeney, yo pensaba, esta cosa de la mirada como, ¿dónde estoy? Esta cosa entre como infantil, hot. Mosquita muerta. Pero ni tan mosquita muerta, sino que es como realmente que esta cosa animal, juego, no me importa nada, digamos. No me importa ni una Es convención. más viejo que el hilo negro. O sea, viejo, en estrategia seductora, digamos, hay... Jane de la Selva. O sea, y esto ahora vamos a la Susan Sontag, que decía, puede ser que las mujeres usen la belleza, que es un gran poder, pero a su favor, como quieran. Si querés síndrome Lolita, la que tú quieras. Si querés ganar plata con los blue jeans, estupendo. lo que tú quieras. Pero otra cosa es cuando en este viejo, bueno, al final la cosa del patriarcado, ¿no? En la hipótesis siempre es que por qué, desde los antiguos, digamos, la mujer hay que velarla, desvestirla, ponerle algo, inventarla, ¿no? Cada cultura hace eso. Y es porque al final, ¿qué es lo que tiene la mujer y por qué siempre es la tonta, la que no sabe? Porque en la fantasía masculina la amenaza es que la mujer es la única que sabe de quién son los genes, digamos, de quién es la guagua, uno podría decir en buen chileno. Esa es la cuestión de los griegos, era
porque lo hizo propio. Lo hace propio culturalmente. Lo hace propio culturalmente. Sí. Yo creo que y ahí ha habido en el último tiempo un esfuerzo muy grande por hacer que el padre es padre desde el mismo momento del nacimiento en igualdad con la madre, cosa que me cuesta mucho de verdad entender y aceptar, fíjate. No, porque es cultural, pero porque el distanciamiento es progresivo, no es instantáneo. Pero son los dos momentos importantes hoy día. O sea, al menos en la psicología humana, quedarse en lo materno, sea la madre o no, con quien está una guagua, no cortar esa relación, eso es la psicosis. No cortar esa relación de dual. Tiene que entrar en la cultura, algo tiene que interrumpir. Pero no se producirá de manera instantánea y repentina. Porque desde ya después sigue tomando pecho. O sea, lo estoy pensando como descripción así física, digamos. No sale del útero y se manda a cambiar enteramente. Oye, pero eso, igual, eso, Pato, lo que tú estás hablando ahora es como el gran tema de hoy día. O sea, lo poco separado, en el lenguaje también psicológico, es como los border, que uno diría, ¿no? Y hoy día, a propósito del pánico del encuentro con el otro, es justamente no saber cómo estar separado para poder vincularse. Y estar separado significa que haya un espacio vacío entre medio, que uno no sabe si te van a querer, no te van a querer, cómo poder soportar eso sin enloquecer. Esa partecita está media en crisis. Oye, quiero decir algo, porque vamos a terminar esta parte antes que venga nuestra invitada, pero hemos hablado solo del deseo sexual, ¿por dónde andarían, según usted, los otros deseos? O sea, ¿qué es lo que los está sustituyendo, le está compitiendo? ¿Hay alguna novedad al respecto o son siempre las mismas cosas? Hay una novedad que es media evidente, que a menos Eros, más Tánatos. Sí. La guerra. La violencia, el gusto por las armas, toda esa cuestión tiene que ver con un desplazamiento del deseo hacia ese lado. O sea, y la adicción. Y la adicción, eso por un lado. Por otro lado, creo que también... ¿Tú crees que deseando menos... O sea, yo creo que en este país si hubiera más sexo, habría menos pelea. Más deseo de armas, más deseo de sexo, hubiera pensado yo. Menos. No, es que armas... Está Sydney Sweeney también dispara. Van juntos. Es un imaginario. Más armas, pero la mujer normativa. No cualquier mujer. Arma no va con deseo a mujer, digamos, la que te amenaza o la que no tienes esa seguridad. Pero creo que se nos va una cosa, hemos conversado en Collera, que es la siguiente. Yo le pegué una mirada a ciertas películas de los 70 hasta el día de hoy, icónicas, que han causado problemas con el deseo. Ponle El último tango París, desde los 70. Después 9 semanas y media. 9 semanas y media. Bajo Instinto. 50 sombras de Grey. Nymphomaniac. La última David Cronenberg. Crimen del futuro y un método peligroso. Donde ya no hay sexo. Donde ya no hay sexo, hay operaciones de cirugía. Exacto. Ahí se sustituye la libido por el cuerpo real, así la carne. No sé si viste esa película. Pero, espérate, en todas el resto... pese a que hemos pasado por una cantidad de feminismo y no feminismo, el dispositivo de deseo es la sumisión. Las 50 sombras de Grey, Bajo Instinto, 9 semanas y media, El último tango en París, más allá de las discusiones en torno a eso, pero se supone que eso era lo que despertaba. Pero una cosa es la sumisión en el erotismo, que el erotismo también tiene algo de fantasía, que el problema es creer, y ahí está la gran brecha, en la sumisión real. En la sumisión real no es vivificante. No, pero aquí estamos hablando incluso del erotismo. Oye, ahí, o sea, está de moda eso también, para decirlo de otra manera. O sea, tal como está de moda la normatividad, eso también corre por otro lado. Llegó la invitada, de repente seguías con ella, con la Trinidad Piri. Vamos a verla. Vamos a ver. Bueno, llegó nuestra invitada, Trinidad Piris. Estudió teatro y se ha hecho especialmente conocida y relevante por algunos podcasts, justamente, que han sido ultra exitosos. El de Jorge González, Necesito poder respirar. Ahora último, El Rey del Oro, que ha estado también
muy, muy interesante y muy escuchado. Y antes de todo esto hiciste también El estallido de las cosas, del que a ver si hablamos un rato también durante esta conversación. Y entraste, Trini, justo cuando estábamos terminando de hablar del deseo y partiste aquí de una diciendo en realidad parece que eran los cabros chicos jóvenes los que estaban menos deseosos. Pasamos a hablar de que el deseo ya no era por las lolas prístinas, sino que nos estaban gustando, parece, mujeres las señoras que estaban mejor que nunca. Hola, Trini, bienvenida. No sé por dónde partir con esa introducción. No, pero estábamos diciendo, yo digo que el deseo está en crisis en la gente, en la juventud, más que nosotras, o nosotros, digo. Ese fue mi comentario. ¿Por qué tú crees? ¿Qué es lo que le está pasando? No sé si lo que yo creo, pero intuyo ahora también que trabajo en un medio de comunicación, aunque a mí me gusta pensar que trabajo en una productora, una casa que produce proyectos, igual es un medio de comunicación. Y veo a mucha gente pasar, veo que también estamos transmitiendo mucha información, mucha red social. Y claro, estamos un poco alienados, estamos como perdiendo el deseo, estamos mirando hacia abajo, ¿cachai? Encuentro que también estamos perdiendo el cuerpo. Yo vengo de ahí, yo vengo del teatro. Después estudié performance y después estudié performance sonora, entendiendo que a mí me gustaba como el aparato vocal, pero en un cuerpo que estaba vivo. Oye, algo tiene entonces el podcast, para que entremos en tu territorio, en tu expertise, que justamente pasa del cuerpo un poco a la voz, ¿no? Sí. Y tú te has desarrollado haciendo obras en donde hay historia, donde hay relatos, donde hay reporteo y creación y emociones de muy distintos tipos, experimentadas y construidas ya no ante una pantalla, sino que justamente a punta de sonidos. Sí. Cuando yo estudié teatro, yo me daba cuenta que a mí me costaba mucho producir imágenes y tampoco creo que me interesaba del todo. Entonces ahí me di cuenta que a mí me interesaba el sonido porque me parece que es un sentido mucho más generoso, mucho más interesante, es más misterioso que muchas veces la visualidad. Se parece mucho más a la literatura, la audiencia es una audiencia más activa y cuando también estudié performance me daba cuenta de que un cuerpo performativo está siempre hablando con una audiencia que es activa y yo digo, el sonido es activo, el sonido me permite estar haciendo otra cosa, me permite estar de nuevo mucho más viva. Entonces por ahí yo me fui yendo hacia el camino de lo sonoro, dentro del espacio escénico. Y de ahí nos damos cuenta, yo con un grupo de personas que siempre trabajé con un equipo, que en realidad el escenario tampoco ya nos servía mucho y que podíamos prescindir de él. Y yo fui a la radio. Y en la radio dije ya, también la radio tiene un formato muy estrecho, con la canción, con la tanda, como la manera de comunicación de la radio es muy, muy, muy estrecha y yo quiero contar historias a través del sonido. Y de ahí ahora estoy en el podcast, que me parece que es un medio muy híbrido, muy transdisciplinario, porque nadie estudia podcast, no se estudia en ninguna parte realmente. Entonces yo me encuentro que trabajo con periodistas, con guionistas, gente de la literatura, músicos, diseñadores sonoros, marketing, y ahí como audiovisuales, teatro, actores, y así ahora estamos como, siento que en un laboratorio, en Podium al menos, pensando cómo hacer obras, pero los periodistas tienen su manera, los audiovisuales tienen la suya, yo tengo la mía que es más teatral, digamos, y siento que yo estoy ahí medio viendo qué hacer todavía con los podcasts, porque no sé qué va a suceder ahí. Una pregunta, los argentinos, ponte tú, tienen una cosa que todo podcast es a la vez como transmitido por YouTube. Sí. Porque ahí aparece lo visual también, ¿no? Es que ahí hay dos cosas. Hay que pensar que igual el podcast es un medio digital. O sea, el audio digital es un medio que tiene visualidad asociada. Nos gusta o no, no es como la radio. El podcast ya no es solo voz. Nunca lo fue, porque igual al ser en un medio digital, yo lo tengo que escuchar o de un teléfono o de un computador, y eso ya es un aparato visual, o sea, que yo tengo que tiene que tener visualidad. Yo estoy obligada a ponerle una carátula, estoy obligada a ponerlo en las redes sociales, entonces yo estoy obligada igual a crear un universo visual. Hoy día el universo visual se está comiendo el universo sonoro. La idea para mí es que pudiésemos crear un medio sonoro que pudiese tener un acompañamiento visual. ¿Para qué? Para difundir, para hacer mediación. ¿Por qué se lo está comiendo? ¿Qué se desplazó?
Dos cosas. Una, Spotify, por ejemplo, que es donde el 90% de las chilenos y chilenas consumen podcast, no le paga a los creadores de podcast. Por ende, no hay ganancias. Por ende, ahí no hay profesionalización del medio. ¿Quién sí paga? YouTube. Entonces, yo prefiero, como una persona independiente, ir a YouTube y que yo pueda sacar algún tipo de beneficio con lo que estoy haciendo. Pero el YouTube te obliga a volverlo audiovisual del todo. Claro. Y estamos ahí. Y además me doy cuenta que la gente igual quiere verle la cara. Sobre todo en los narrativos no, pero en los conversacionales igual uno quiere ver a las personas que están diciendo el chiste o que están dando la idea. Aunque sea dejarla un ratito. Yo me acuerdo, puedo estar equivocado del todo, porque nada menos profesional que yo en estas materias, pero me acuerdo que en primera vez yo escuché decir esto, y que hoy día además es un caso, un argentino, Mario Pergolini, que es el que hacía CQC, que era el rey de la televisión argentina de los 90, y en un momento crea una empresa que se llama Vortex. Y empiezan a hacer una televisión, llamémoslo, parecido al streaming. Hoy día son muy importantes en eso. En Argentina hay toda una movida con eso. O sea, casi, totalmente. Por ejemplo, no sé, cuando quiere hablar Milei habla a través de un streaming, no habla en la televisión. Y cuando quiere hablar Cristina también va otro. Uno va a Neura, el otro va a Gelatina. Son dos y tienen entrevistas larguísimas. También te quería preguntar por eso. Entiendo que el podcast más famoso del mundo o más requerido, el de Joe Rogan, el único pagado, y es un tipo que hace entrevistas de 3 horas. Sí. O sea, rompe cosas y a la vez todas esas entrevistas son hechas pedacitos, digámoslo así. Hay varias cosas que aquí yo podría decir, como llevo 3 años y he estado observando mucho. Por ejemplo, se está todo yendo a lo visual, pero la gente que escucha las cosas por Spotify o YouTube Music, en el fondo, se queda mucho más que cuando va a YouTube, por ejemplo. La gente cuando ve algo se queda mucho menos tiempo que cuando lo puede oír. Por eso yo sigo creyendo que hay que hacerle la resistencia a la visualidad. Bueno, porque hay una cosa muy de la vida contemporánea, uno lo experimenta, digamos. Ahora que tú no tienes audífonos inalámbricos, yo me pongo esto y mientras me lavo los dientes, mientras camino por no sé dónde, puedo estar escuchando. Obvio, porque es un medio muy generoso, ¿cachai? Muy amoroso. Es un tiempo ganado. Quiere ser el protagonista todo el tiempo, el sonido. Claro, un tiempo conquistado. Oye, pero a propósito de eso del tiempo, estaba tratando de acordarme ahora qué cantante es, pero es como, no sé, le gusta a mis hijas, una cantante juvenil que dijo en alguna entrevista que ella no podía escuchar canciones ya de más de 3 minutos, o sea, ni una o menos de 3 minutos, solamente podía escuchar, no me acuerdo, algo así. Entonces me preguntaba, hoy día con la cuestión de TikTok, que yo veo también, o sea, yo llegué hasta Instagram, ya TikTok fue como después dije, no, esa red social no la voy a tener, y veo el ritmo de cómo es, de pasar la velocidad de eso. No sé si eso afecta también porque los podcasts ya llevan un tiempo, si acaso hoy día le compite también. ¿La gente puede escuchar 40 minutos un podcast? Depende, eso también se vincula a lo que estabas diciendo tú. Me acuerdo que hasta la misma gente de Spotify cuando teníamos reuniones nos decían, como estamos buscando cosas de 3 horas para arriba, ¿cachai? Un poco lo que hace también Edo Caroe, que es el fondo alargarse a tope. Hay ciertos contenidos para ciertas audiencias que lo que la gente quiere es que se parezca de nuevo a la radio. Entonces yo quiero que te quedes la mayor cantidad de tiempo conmigo posible. Un material, Wild Project. sí. Exacto, también, ¿cachai? Y en el fondo ahí es decir, quiero que te parezca a la radio porque yo quiero que mientras yo esté en mi casa cocinando y después vaya a la pega, lo único que la diferencia es que yo le puedo ir poniendo pausa, pero te quiero acompañándome todo el día, ¿ya? Eso, entonces, viene a desmentir la idea de que podemos estar 5 minutos y después hay que cambiar. Podemos estar 5 minutos, pero después van a pasar 10 y a los 5 minutos no te voy a volver a poner. Pero quiero que en el fondo me acompañes a mis tiempos. Oye, Trini. Y espérate, y una última cosita. Y... Se va. No, y ahí, El tiempo. Lo lamento. y ahí saltamos lo rápido, ¿no? Claro, pero que en el fondo uno ¿En iría... qué momento pasamos las 3 horas a hagamos cosas? No sé, igual yo también no lo entiendo tanto, pero digo, lo que más está costando conquistar, y podemos ahí volver al deseo, es la gente joven, porque no la están entendiendo. Y yo me doy cuenta que en mi trabajo no la están entendiendo, que las marcas no la entienden, que los medios no la entienden, y como que nadie la pudiese
Porque ¿en qué consistiría Como- ese misterio? No sé, Según pero in- como que ¿Qué hubiese les una idea de que la gusta? quisiéramos ¿Qué desean? atrapar o entender, pero no podemos. Entonces, la gente joven escucha muy poco podcast. Así es. Cosa que nosotros tenderíamos a creer que no. Claro. No, la gente entre los 15 y los 25 años prefiere escuchar música. Es como para nosotros el podcast. El Y podcast. desde que te vuelves un poco una adulta, un adulto, hasta los 60 ahora, escucháis mucho podcast. Sí. Entonces, Claro. cuando a mí me decían, Trini, hay que armar una plataforma y hay que hacer podcast para gente joven, y digo, pero si la gente joven igual no me está escuchando, ¿cachai? O sea, lo que tú entiendes por joven, yo igual me siento joven, pero si un proyecto para alguien de 18 o 17, esa persona igual no me va a ir a escuchar. En el Es que esa fondo es la la- pregunta, no están, perdón, como educados en sostener la atención. Yo creo que eso la otra vez leía, porque tú que en Pornhub, no sé, que los videos ¿cuánto es el promedio de estadía en un video porno? 30 segundos. O sea, no es una película. Eso es orgasmo precoz, porque no Además. sería un minutito. Pero por lo la menos. gente sí quiere oír, que también es como... Yo, al contrario, haciendo podcast me doy cuenta, la gente escucha los capítulos de Jorge González, duraban 50 minutos. Me lo rechazaron todos los editores. En España me decían, pero tía, ¿cómo se te ocurre que vas a lanzar un podcast de 50 minutos? Y yo decía, bueno, es lo que hay. Y lo escuchó toda la gente que lo tenía que escuchar. Entonces también esta idea es como que tiene que ser corto, porque si no se va a aburrir. Bueno, Puede ser de cualquier manera, porque el deseo es mentira, está claro. metido en Como lugares me va a raros. escuchar en 3 días, pero me va a oír. Bueno, es que ¿cachai? parece Si le que además interesa. ahora hay para todo, ¿no? Hay pa' todo. porque antes cuando estaba la tele tenía que hacer algo que congregara al máximo. Hoy día con la inmensa diversidad de ofertas posibles. Pero te quería hacer la siguiente pregunta. También hay para todo. Hay Claro. demasiados nichos. Demasiados nichos. Y está bien, digo. Ya, Entonces, no- no podemos como tratar de generalizar y comprender toda la conversación todo el tiempo. Porque yo siento que haciendo podcast me he dado cuenta de que no. Yo dirijo muchos proyectos y todos tienen una manera distinta de hacerse. Entonces podría pensar que un medio distinto en cada uno, la experta en nada no es lo mismo que hacer el rey del oro, ¿cachai? Ha cambiado Los mucho. dirijo igual. Ha cambiado mucho el podcast. Esta conversación que nosotros tenemos y los que invitamos en general tiene como un objetivo a lo largo del ciclo, digamos, que tratar de entender más o menos algo desde, No lo vamos a lograr. por De supuesto, Chile. No lo vamos a lograr. lo sabemos perfectamente, lo sabemos perfectamente. se llama- Ya, qué bueno. Pero algún móvil uno tiene que tener. Ya está bien, sí. Por lo tanto, o si tú quieres para desorientar. Ya, pero desde muy distinta óptica. El podcast, desde que tú empezaste con el estallido de las cosas, que fue además en un Chile donde lo venía escuchando ahora, el estallido de las cosas, donde se le hace una especie de psicoanálisis a la Constitución, y la Constitución habla de cómo quiere cambiar, de recorrer toda lo que la ha hecho. La olla que era Lo que- que había salido de la cocina y se convertía en un sonido popular. Y desde ya la Constitución le das voz para hablar además de cosas de los podcasts. Después le das voz a la capucha. Y en ese entonces todo esto eran como esperanza. La capucha incluso representaba algo valioso, se supone, en ese podcast. ¿Cómo ha mutado el podcast y cómo has visto mutar tú además inmensamente el Chile del que estás hablando desde entonces hasta Jorge González, el Rey del Oro, los distintos registros y más o menos los distintos deseos que han ido mutando en la sociedad, que no son pocos en tan poco tiempo? Sí, es mucho. Igual estoy un poco perdida, pero porque como yo les decía antes, No es malo eso. bueno, Hay que Hay acostumbrarse. un libro re bueno, una guía para perderse. Sí, qué hermoso. Ya, ¿viste? pero Ya que lo habíais leído. Pero digo, como cuando a mí se me pidió venir a abrir esta plataforma, que fue hace 3 años y medio, claro, yo la pensé para crear una plataforma que contara historias, pero desde el sonido, que el medio fuese el sonido. Hoy día, 3 años y medio después, la petición es crea contenido audiovisual, ¿cachai? Mutó. Mutó. A mí eso no me gusta, ¿cachai? Entonces digo, porque es como es una moda, entonces digo, de repente yo también hay una parte de mí que tiene que ejercer una resistencia porque va a pasar. Eso por una parte. Otra, claro, cuando inventamos el estallido de las cosas fue porque todas las personas nos quedamos sin trabajo. Y los actores o la compañía con la que yo trabajaba salió a la calle y yo dije, igual yo necesito trabajar, ¿cachai? Y yo necesito escribir lo que está pasando o procesarlo de alguna manera. Y lo lindo de eso fue que no encontramos plata en Chile y una universidad en Inglaterra dijo como yo en realidad sí quiero saber cómo está sonando el estallido social. Entonces yo les voy a poner plata
y ustedes tienen que hacer el podcast en inglés y en español, y nosotros queremos que ustedes trabajen con personas y podamos entender como el día a día de cómo está sonando. Y eso fue muy bueno porque pudimos tener de nuevo plata y tiempo para poder armar ese proyecto. Igual ahora me da un poco de nervio escuchar el estallido de las cosas porque yo ya no estoy tan de acuerdo con las cosas que... De eso te iba a preguntar. Sí, no. Oye, ¿sabes de qué me acordé? Un Perdón. poquito de, no sé. ¿Puedo hacer una interrupción? Es que me acordé de algo de esos Cringe. días. Un poco de cringe. Oye, pero a propósito del deseo y el estallido, me acordé de una anécdota, me acuerdo haber estado en esos días y nos encontramos nosotros en Providencia en alguna parte, y lo primero que Pato me pregunta, no sé por qué, me dice, oye, ¿quién está teniendo sexo en Chile? Y yo le dije, la primera línea. Seguro. Estaban muy arriba. Estaba muy arriba. Sí, hubo unos días hasta que se funaron al Pareman, parece que era. O sea, que eso también fue muy rápido todo. Fue como primera línea heroico y se funaron al tiro al primero de los héroes de la primera línea. Pero ponte tú una La pregunta. chiquilla. Una pregunta. No, sí, fue muy apresurado. Pero bueno, nos dio... Increíble fue lo que produce lo instantáneo. Sí. Yo creo que de eso heredamos algo, fíjate. La fijación con los jóvenes. Pues si somos más los adultos, ¿qué están pensando en esa gente que no consume, no compra libros? Ok, lo único que han averiguado que les gusta son los tipos que hacen teléfono. En ese Yo creo que entonces hoy no día era puro consume. jóvenes. ¿Ah? No, pero te digo, Ya, pero ¿dónde- pero aparecieron los ¿dónde jóvenes. lleva? Como- No, que aparecen los jóvenes como unos personajes importantes en el país, llegan a ser presidentes, cambian la generación. Bueno, digo, ok, está bien, pero la mayoría no son jóvenes. Pero Esos ¿sabes? ya no son Perdona, yo también pero hoy día reporté mucho vuelven el a- estallido social. Y el estallido social comenzó, o sea que o sea, si hay que Los hacerle la jóvenes. cronología, los muy jóvenes, Sí. los escolares, pero muy rápido dejaron de ser. Y lo que yo vi como, por ejemplo, uno de los protagonistas de Plaza Italia, a medida que fue avanzando el tiempo, fueron de hecho mujeres grandes, que eran muy importantes ahí. Yo diría mujeres de más de 45, quizás más de 50 incluso, que encontraron un lugar de encuentro, se encontraron en sus propias soledades y se les generó un entusiasmo muy impresionante. Es que tengo pensamientos encontrados porque digo, claro, uno no puede ser tan castigadora de decir qué vergüenza, cómo opiné esto, bueno, pero esa es la vida, ¿cachai? Como uno, si no aprendí. Y también tengo gente muy cercana que es como, bueno, yo sabía, había que tener cuidado y también que lata ser la persona sabienda todo el tiempo. Entonces digo, ¿cuál es la posición? El que dice que sabía no miró además suficiente, porque algo que ha digo, faltado hay todavía. cosas hermosas que ocurren y hay otras que también, claro, hay posiciones que digo, qué intensa mi posición o qué ignorante mi posición en ese momento. Pero Digo, hubo una bisagra de posibilidad. Lo que pasa es que es el problema de una, como decir, de un fenómeno como ese que es verdad que es erótico y hay gente como emocionada, por fin va a pasar algo, pero es tanático Sí. también. Pero es con también fuego. había gente con miedo. Po. Pero es que por eso te digo, un Y harta. como eso no podía ser limpiecito. No, pero era sí. interesante. O sea, era súper interesante. Y sigue siéndolo. Lo que pasa es que lo que no es interesante fueron las lecturas apresuradas. Bueno, sí. Todos los libros que... Los Es que la libros, moral las que aparece, pasos. y eso también yo creo que ahora yo, como en los guiones que me puedo leer yo misma del estallido de las cosas, digo, pero ¿cómo? Andaba jugando a Pedro, Juan y Diego. Claro, ¿cómo me pongo yo esa chaqueta de la moral? ¡Qué error! Porque igual era un buen momento para no tener tanta opinión, ¿cachai? De Que nuevo, no fue era liberador. era más de cuerpo. No fue liberador al final. Era más de cuerpo, yo creo. Yo no sé qué pensar del estallido todavía. Pues liberador me refiero a que hubo después un contenido constitucional, bla, 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 institucional. Entonces, todo lo liberador que estaba en un momento, que también generaba miedo. ¿sí? Pero mire, Espérate. Totalmente. Yo lo miré con mucho interés, mucho más que con pasión. ¿Eh? Lo quise mirar científicamente. No termino todavía de concluir. Pero lo que sí me doy cuenta que había era muchas emociones, muchos deseos, para ponerlo en lo que estábamos hablando, que acá salieron a flote. Y de muy distintos órdenes. Por eso es que cualquier lectura unívoca era muy incómoda. Pato, ¿no creís que algo que se empezó a discutir en ese momento y que llega hasta hoy, me imagino que te influye a ti, es que hay una generación, gente, que ha transmitido hacia los mayores y hacia más abajo, la importancia de tu subjetividad. Yo creo que, por ejemplo, nosotros venimos de un mundo donde tenías que un poco guardártela, reprimírtela. Bueno, Aparece ese mundo, que, espérate, donde la subjetividad de cada una de las personas es
es muy importante. Fíjate que están, como tú decís, que no sé si tú también lo viste esto, pero yo creo que ahí casi uno puede ver que se estableció algo que ahora vemos muchos los jóvenes, y como uno hace clases en la universidad, lo ve, que parten respondiéndote algo con yo siento. Es que ahí hay cosa que a mí me subleva, porque lo primero que les digo es, por favor, no me digas yo siento, dime yo creo, yo pienso. Así nos educaron. Yo sé, pero no me digas yo siento. Bueno, porque respecto de un acontecimiento, no es yo siento. Bueno, pero yo creo que justamente no hay cultura sin malestar. Pues, y yo creo que el estallido, porque además después no fue solo en Chile, tiene una fórmula que es como que indica una crisis de la política, me parece a mí. O sea, no es solo acumulación de malestar, creo yo. Que llega hasta ahora, porque yo creo que... bueno, pero que de se ve en la encuesta, pero eso está en el mundo. Pues, y la pregunta es, ok, parece que el siglo XX de verdad se acabó. Hay algo ahí, aparecen estas irrupciones, pero tampoco se han podido transformar en otra cosa. Vienen estos resabios autoritarios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo No tengo idea, ¿cómo se viene? buenísima la conversación. Me encanta no hablar de podcast. Muy interesante. Igual a mí me da pena mucho más la pandemia, por ejemplo. Como que digo, también son dos hechos que nos cayeron encima, que no se pueden pensar tan distintos, porque después de esta como vorágine popular, yo vivo en una comunidad, como en un edificio que es comunitario, y me acuerdo lo que ocurrió para el estallido, que en el fondo todos nos quisimos un poco y fuimos amigos, y después nadie se quería ni tocar. Entonces digo, es tan loco lo que pasó. Bueno, ya a partir de la pandemia pude llegar a los podcasts, si no tal vez yo seguiría haciendo teatro. Digo, el estallido y la pandemia también armaron otras pegas. Claro, la carrera o lo que yo estoy haciendo hoy día. Y la voz empieza a tener más importancia porque aparece el Zoom, aparecen todas esas cosas. Pero no sé, digo, cuando estábamos hablando de la gente joven y del deseo, como que yo no puedo pensar, o sea, no puedo no pensar que está totalmente mediado por lo que pasó en la pandemia, ¿cachai? ¿El podcast de Jorge González le ha gustado a los jóvenes? Sí. ¿Ha tenido, o sea, tú en lo que veis más o menos Sí, se pueden pero ver los eso? jóvenes, insisto, no son mi audiencia. No, No. Y tampoco, y hasta González te diría que no eran los hombres tampoco. Oye, ¿jóvenes son de qué edad para abajo? Para entender hoy No, día. en la data, no es lo que yo pienso. Sí. Los menores de 60. No. 25, como que casi todos los podcasts que nosotros hacemos, que son muchos, yo he hecho más de 30 podcasts, unos muy fallidos y otros muy estupendos, solo hablamos de lo estupendo, pero solo de los fallidos hemos aprendido. La gente va máximo entre los 25 hasta los 45. Y la gente que más oye es de los 34 a los 45. Y los menores ¿Cachai? escuchan música, decís tú, y TikTok. O sea, millennials, básicamente. O sea, sí. Esa es la Somos- generación. Es nuestra Sí. misma gente, un poco. Y gente que también oía radio y que entiende que ahora, que entiende la digitalidad, que no es algo que nos entiende. Que somos los que somos pasamos- nosotros de nuevo. Sí, yo tengo hija adolescente, yo jamás las he visto escuchar un podcast. No. Pero lo que es interesante para mí al menos y las personas que estamos haciendo podcast para gente chica. Yo tengo una hija de 9 años. Mi hija está educada en el sonido y veo que en mi comunidad o en el colegio o ahora con la Lisa o con la Bárbara Espejo que se hacen podcast infantiles, Ah, qué buena. como volver a pensar para la gente chica la pantalla como un medio para hacer sonido. Yo rayaba, yo Muchos cuando niños chica tenía un escuchan tocadisco. podcast, con Yo esto quiero escuchaba cuentos en disco y me alucinaba. Los cuentacuentos de la Elisa Zuleta no te puedes creer la cantidad de gente que los oye. Los de la Bárbara, los de Gabriel León. Yo trataba de convencer a los 31 minutos que hiciéramos podcast. El fondo es decir, hagamos podcast y a toda esta audiencia, que es gente joven, que es realmente la gente que en 10 años más sí va a tener los 18, esa gente va a estar educada Claro. en el sonido. ¿Cachai? Y ahí puedes ir haciendo cambios. Los vas a tener- Interesante eso. Sobre esta idea. Vas a Entonces, tener cautivo. aquí A todos esos niños los va a ver. no, a mi hija la tengo va a ver. prisionera del sonido, o sea, prisionera. Oye, una Y pregunta. funcionan. ¿Y Los esto- niños escuchan increíblemente Les bien. encanta que les cuenten cuentos. Obvio, porque además, de nuevo, el podcast es la narración oral. El radioteatro. La a ti te- entendemos. Tiene su antiguo Totalmente también, ¿no? entendemos que alguien nos cuente una historia, es Una algo que todo transmisión. cuerpo comprende. ¿El radioteatro te importó a ti en la vida? No me importó el radioteatro y no me importa tampoco No el te radioteatro interesa el ahora. radioteatro. Oye, perdona, Después, espérate. Porque Marta me pregunta por el radioteatro, pero para mí, como los podcasts hoy día se parecen mucho más al cine o a la serie en todos sus sistemas de producción,
mucho más que al teatro o a la radio. ¿Cachai? ¿Qué? Como la radio se parece más a la tele actualmente y el podcast se parece más a Netflix. ¿Por qué? Explícame para Por los, porque yo por los escucho- procesos porque yo creativos. Escucho un podcast, veo sonido y no puede no llevarme un poco al radioteatro. Pero el radioteatro tiene una narrativa que es muy didáctica, que yo siento que hoy día no la necesitamos. Yo peleo igual un poco con eso, con la idea de que a la audiencia, como no ve, hay que explicarle todo, ¿cachai? Y en realidad No, ya no. narrar desde el sonido no es así, se parece mucho más a la literatura. Tú escoges tus narradores, tú escoges tus tiempos verbales, tú escoges como decisiones estilísticas. Entonces lo teatral era muy didáctico, entonces tenía que explicarse todo el tiempo la falta de visualidad. Y hoy día, a través de la tecnología, o de trabajar con buenos guionistas, o de trabajar con músicos, yo no necesito esa teatralidad, ¿me entendí? Esa sobrerepresentación. Entonces yo digo, también está todo seriado. Como que se parece mucho más a los guiones de cine. Eso. Una pregunta. ¿Y esto se financia, no? No lo sé. ¿Hay crisis de podcast o no? ¿Hay ganado plata con el podcast o no? No, No, más que con el teatro, sí. Ya no, pero te lo Más que en pregunto. la academia. Oye, sí. pero ¿De hay dónde crisis. viene la plata? ¿Y de dónde viene la plata del podcast? Depende. Porque no hay una manera de hacer podcast. Entonces, los podcasts conversacionales, los podcasts que son una vez a la semana, que tienen rostros, que tienen personas que tienen sus comunidades, que tienen grandes nichos y que además los subí al YouTube, ¿verdad? Esos podcasts dan plata, ¿ya? Por reproducciones de YouTube, por tu propia audiencia, por tu micromecenazgo y además por marcas, por auspiciantes. Lo mismo que la radio. Y lo mismo que los medios de comunicación. O sea, Te auspician esas personas. un las poco. marcas, sí. O tenís tu audiencia que te auspicia, o tenís marcas que auspician el contenido, ¿ya? Y tú tenés figuras de derecho y de auspicio como la radio, como la tele, como los diarios, que es exactamente igual. Ya. Obviamente siempre tratamos de que esté en el tono del contenido. Las expertas hacen sus menciones publicitarias chistosas en el tono de la experta. La Ceci Gutiérrez, que hace farándula, hace cada uno en su tono. Ya cada uno recordando a qué comunidad le está hablando. Pero todo eso Pero como en la tele. con marca. Sí, como en la tele. O sea, Quique Morandés también hace lo mismo. Exacto. Que volvió a todo esto. Sí. Estábamos hablando. Este espacio espérate. Y está siendo entonces, auspiciado. los narrativos no se pagan. Claro. ¿Sabes? Que en el fondo una parte de la plataforma paga la otra parte. Como las editoriales, pum. Pero empieza... Para tener, claro, como un ejercicio de prestigio editorial o de una identidad editorial. Pero para vincularlo con lo que tú decías antes del podcast emparentado con el cine, ¿empieza a haber una industria de podcast narrativos? Estamos intentándolo, sí. Pero Porque todavía no está del todo. no está del todo porque, pero sí, o sea, ahora acabamos de hacer una coproducción con la UDP, por ejemplo, con Rey del Oro. Del oro. Sí. González igual es un original pagado por Prisa Media, lo mismo que Quien mató a Ana Cook y Corderos. Pero para los volúmenes de audiencia que tienen, para igual lo bien que está hecho el trabajo, lo bien que le puede ir al trabajo, es muy extraño que todavía no encuentre una manera sólida de pagarse. ¿sabes? Oye, ¿cuál es la crisis de los podcasts? Podcast. Que no todos pueden hacer podcast y que por ende es un medio, porque no todos escriben libros, no todos hacen cine, no todos operan gente, no todos hacemos todo, ¿cachai? Porque para eso existe la profesionalización, o sea, en el fondo tienes que saber algo, o un oficio, tienes que saber algo para poder hacerlo. Y está esta idea de que como es fácil, es democrático y es barato, nos ponemos un micrófono y todos pueden decir lo que sienten o lo que piensan. Y eso va en desmedro del propio medio, de la profesionalización, de que lleguís con un trabajo como más, Perdona, mejor hecho, No ¿cachai? te encuentro la razón, pero también... Yo igual hago podcast, o sea, también me contradigo en lo que digo. Sí, pero porque hay algo experimental en que el tipo que está solo en la casa y que se pone frente a su computador y termina siendo un freak que le va estupendo también. sí, hay algo pero lo que pasa es que experimental. hoy día tenéis un exceso de eso y tenéis Sí, mucha no. más gente haciendo podcast en el mundo que escuchándolo. Eso está ¿cachai? bueno. Todos son Tenéis- creadores en el fondo. Exacto, tenéis un exceso También- de creadores y también no tienes tanta audiencia. Entonces, igual eso se tiene que equilibrar. Y la audiencia... encuentro un poquito. Hubo un momento que había casi más editoriales que lectores también Sí. en Chile. ¿eh? Eso hubo un Más momento. libros que lectores. Más libros que autores. lectores. Igual creo que este exceso de confianza de que me pongo un micrófono y en verdad mis amigos me dicen que yo soy súper chistoso,
es un error, uno. Y también que sea como el reducto de donde la Nosotros nos gente ha de la pasado. tele viene a como a mantener una especie de... Aquí me voy a echar una cantidad de gente, Sí. weón. Como su jubilación, decís tú. Claro, o no perder visibilidad, ¿cachai? Que este no puede ser un medio donde la gente como que no quiera dejar de aparecer, porque entonces ¿a dónde está el medio? Si en realidad, ¿qué nos importa, cachai? A mí me importa la voz, la historia, lo que hagamos con esto. No mantenerme vigente, ¿cachai? Oye. Encuentro que el podcast igual está haciendo un poco mantenerse vigente para los rostros. Qué Y eso es interesante peligroso, qué ¿cachai? interesante eso que estáis diciendo a propósito del deseo que estábamos hablando antes. O sea, el deseo de no desaparecer parece que también es una cuestión más o menos... Mantenerme vigente a toda costa. A toda costa. Y tú decís que en el fondo el Bien, podcast puede ser. es como es como pasar a segunda división, digamos, irse a jugar a otro No sé, lugar, no sé, digamos. saben que igual después los voy a llamar, les voy a decir, chicos, Corten por favor, esto. córtenme esta parte. No sé, pero yo creo que todos tenemos la posibilidad de dejar de ser titulares. Antes iban a la alcaldía, ¿o no? Antes, claro, era la alcaldía. Ahora se van a los podcasts, pero O por a la la, alcaldía había cosa, plata. no, perdón, al OnlyFans. Sí, no. El otro día, qué divertido, el otro día con la experta en nada entrevistaron a la Sharon López, que es una comediante muy buena argentina, que me parece que es una persona muy interesante y muy inteligente, y decía eso, como yo tengo el derecho también a dejar de ser, como de estar arriba de la ola, ¿cachai? Pero totalmente. Como que, no sé, es como que estamos... El derecho a renunciar. Sí, El y a derecho, decir, pero no el oye, deseo. ¿qué pasa el del lado, cachai? Como ya está. Pero de repente te da deseo porque se cansa. ¿eh? No, sí, yo eso no lo puedo En la entender tele se mejor. quedaron los mismos, pa' siempre, ¿no? Claro, no, lo que uno constata. Yo no puedo estar Lo que más pasa de es que no acuerdo hay- con las ganas de terminar y de mandarse a cambiar. La jubilación. Pero parece que eso no es lo que prima. No, porque hay plata Lo que por prima medio. es- Po. no solamente. Hay ego. Por supuesto. Es como los soldados que no pueden volver a la guerra, a la ciudad, no se pueden adaptar. Hay gente que no se puede No, bajar eso del está bien. escenario. Po. Está ahí. Esa gente público. Me da mucha Tu risa hacer público. esta conversación mientras hacemos un podcast, Sí, po. ¿cachai? Sí, además. Bueno, igual. Estamos poniendo al aire nuestras propias Contradicciones. Y la miseria. Lo patético lo patético de cada cual. Digamos. Por eso digo, ahora la gente me dice, Esa "Tú gente eres la que experta en necesita". podcast, yo weón, voy a bajar y si yo como que me quedo aquí, no quiero soltar el lugar. Estamos concluyendo una gran tristeza de los que se meten a hacer podcast, que los mueven una No, energía pero yo creo que tiene- muy degradada. Pero espérate, insisto, el podcast tiene muchas áreas, ¿cachai? Yo estoy dividiendo entre, hay muy buenos conversacionales, hay gente buena haciendo podcast buenos, Si tú y hay tuvieras mucha que nombrar basura, pero hay algunos. los narrativos, yo sigo creyendo mucho que el periodismo de investigación, la literatura, la crónica, ¿cachai? El guión, la escritura, sigue siendo el lugar donde el podcast no va a morir, porque además viene de ahí, ¿cachai? De ahí viene. Oye, mencióneme Este algunos. medio. Ponte tú que a ti te parezcan top. Top. Bueno, no sé, top es muy. Buenos podcasts recomendar. narrativos. Narrativo. Buenos podcast narrativos. Y Hay una mucho. conversación, aparte de la experta en nada, que te parezca a ti como. Yo siempre pongo de ejemplo a las expertas, pero hacemos mucho. Por Pero eso te- digo, De repente la radio no les compiten en los podcasts de la radio. no. ponte tú. No. Ah, Me refiero a que aparece también dentro de la radio una cuestión que dice podcast. claro, que también ahí tenía otro problema, porque digo, un programa que fue al aire, que después lo empaquetaron para ponerlo en audio digital, chuta, no es un podcast, porque no está pensado desde Ya, pero la el gente audio. hace lo que quiere la gente. No, yo sé, no, si, yo estoy traspasando como en el fondo la pelea cotidiana, ¿cachai? Que yo tengo, que igual es una pelea Sí, entretenida. total. Pero Entretenido. ¿sabiste? Yo creo que no hay mucho nuevo en esto que estamos hablando, porque es la aparición de un formato. Y en los formatos hay libros pésimos, mucho más que libros magníficos. Y cuando hay aparece la programas de novela. televisión pésimos, mucho más que grandes programas. Y así sucesivamente con Total. cada uno de los registros que queramos hablar. ¿Cuál? El riesgo que tiene este es que efectivamente parece ser más barato, al alcance de la mano y simple que los otros, por lo tanto le da más espacio Y no es simple. a más gente. Y es muy no, o sea, es muy no simple. Algo que es bueno sonoramente es muy difícil de hacer. ¿Cachai? Que también a mí me gusta la idea de que si es difícil de hacer, entonces es un oficio y es cuidado y necesitáis profesionalización y necesitáis pensarlo bien. Y yo siento que ahí está toda la gracia de hacerlo. ¿Cachai? Oye. Porque si no estamos echados para atrás conversando y digo, igual eso también es fome, po. No sé. No nombraste ni uno. Ya, sí, voy a nombrar. El que a mí más me gustó, que es el primer
podcast seriado de la historia, por eso se llama Serial. Es gringo. Viene de la gente que hacía This American Life, que es como el padre del podcast, que se llama Ira Glass, y que contaban historias de América, en el fondo, de Norteamérica, y eran decisiones editoriales mucho más bonitas que en la radio, que en el fondo contaba una historia, pero después iba a reportearla y la contaba a través del sonido. Bueno, Serial es el primer podcast que dicen, bueno, ¿y si qué pasa si contamos una historia pero la seriamos? No en 20 minutos ni en 40, sino que... Y ahora todos hacemos podcast seriados, pero ese fue el primero. Y es alucinante. Ese sería mi madre. Se encuentra en Spotify, pero tiene una página web muy entretenida y tiene imágenes, que también es más que un podcast, es una obra. Es un proyecto muy grande, Serial. Me gustó mucho la caída la segunda muerte del dios Punk, que es una pieza argentina buenísima, aquí tengo mucho. En España me gustó mucho La viuda de la Cam, El enemigo. Ahí estamos. Con esos tres estamos, estupendo. Tú querías recomendarme a ti un libro antes. Sí, a propósito del tema del deseo y todo, creo que hay una onda hoy día y quiero recomendar un libro antiguo, pero que ha sido reeditado, se llama En los brazos de la mujer madura. Su autor es Stefan Wyszynski, es un polaco, según entiendo, o por ahí. Y son las memorias de un caballero que habla de sus relaciones entre Señoras. Él con señoras, sí. Señora. Está de lo más de moda, dicen. Está muy Sí, arriba. es del año 65 este libro, para decir que las modas vuelven. Van y vuelven. Así como se le ha ido el deseo a la primera juventud, parece que ha retornado. Sí. La MILF. No, porque la MILF es desde la mirada masculina, que es al revés. Bueno, o el colágeno. No, el colágeno es el... Tengo otro podcast del Salvador que se llama Humo, que esa otra, perdón, yo no me quiero ir ahora, yo dije me tenía que ir puntual, pero no me quiero ir. También es muy interesante que los podcasts narrativos, yo he aprendido de los lugares a los que no voy a ir, o en el fondo, que nunca voy a ir. Que en el fondo ahora estaba viendo uno que le pasaron a una chica que está en un campo de refugiados, le pasaron como la directora del podcast dijo, yo no puedo viajar, entonces te voy a dar todas las indicaciones, y venía escuchándolo en el auto. Y es impresionante, yo digo, yo a ese universo nunca voy a acceder, también por eso me gusta el sonido. Entonces yo sé ahora como a través de ciertos podcasts cómo está sonando El Salvador de Bukele, cómo está sonando Colombia. Y eso también me sigue pareciendo extremadamente La narración atractivo. periodística en el podcast. No, tú tenías una pasión ahí. La narración periodística en el podcast es magnífica. Magnífica. Es magnífica. Ahí, eso es lo tuyo. Ay, qué bueno, chicos, estoy en buen camino. Estáis bien, Trinipiri. Estáis bien, No, porque te da sí. unas ganas de hablar de eso Que me da total. mucha Oye, excitación. sigue por ahí, no te extraíes. Y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias.